casi la mitad de los hogares de la República Argentina tienen asistencia social. Lo que hace esto, vamos a hablar con Leche, seguramente vamos a coincidir en eso, hace que los números de un Estado sean inviables. A su vez quiero ver la mirada política de Patricio, de hasta cuándo hay que sostener estos planes sociales y si esto puede ser una política in eternum, donde nuestra historia esté cruzada por los planes sociales de por vida, si esto es viable. Quiero saber un poco tu opinión respecto de estos números que claramente no pueden ir de la mano de lo que alguna vez podemos soñar con un superávit fiscal, teniendo una erogación tan grande en lo que son las asistencias sociales que a su vez son imposibles de cortar porque la gente no tiene para comer, ¿no? Con algo tan básico como eso. ¿Cuál es tu mirada? Me parece que más que el número, incluso por dónde empezar. Empezar porque lo que demuestra es una situación crítica de gran parte de la población. O sea, si estos números fueran, bueno, pero hubiera unos índices de pobreza bajos, o pleno empleo, etcétera, no habría problema. Probablemente tampoco viéramos estos números. Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar? Bueno, acá me parece que lo que hay que atacar es un problema estructural de la Argentina que viene desde hace décadas. Si uno ve de la dictadura hasta hoy, la Argentina con algún repunte ha ido en una espiral descendente. Siempre. De destrucción del empleo en blanco, de destrucción de la salud pública, de la educación. De la mano, discúlpame, de la mano de la asistencia social nunca hubo un plan de decir, bueno, esto es un plan de emergencia para asistir en un contexto complejo económico, donde hay desempleo, donde hay pobreza, pero bueno, de acá a una década vamos a hacer todo esto para disminuir los planes porque va a haber más trabajo, más empleo, menos pobreza. Y lo que pasa es que esto, mira, justamente es medio paradójico, ¿no? Porque los sectores que en general se tiran contra los planes sociales, porque acá está involucrado todo, ¿no? Supongo jubilaciones, asignación universal por hijo, todo. Hay los temas que perciben alguna asistencia del Estado son muy disímiles, sí. También, ¿no? Pero los sectores que vienen ganando en esta Argentina desde la dictadura son los grandes bancos, son los ojeros, son los grandes sectores ligados a la especulación con la importación. Entonces uno ve que mientras ganan esos sectores, sí, son los que después se quejan de que hay un país muy con muchos planes, que hay mucho gasto del Estado, etcétera, pero a la vez son los que ganan y los que se llevan esa riqueza que era parte del reparto de la torta que tenían los trabajadores. Pero vos decís que con la carga impositiva que hay en la Argentina, y no, sin defender a los que ganan, digo, pero con la carga impositiva que hay hay un gran mito del 50%. Sobre... No hay un mito, sí, la carga impositiva es fenomenal. No, pero depende país. ¿Para quién? Para todos. No. Bueno, yo disiento con esa mirada. Por ejemplo, si uno ve las ganancias de los grandes empresarios, los bienes personales, etcétera, comparado con los países de la OCDE o de Europa, no es una tasa elevadísima. Ahora, si uno ve los impuestos regresivos, para mí tiene mucho más peso el 21% para gran parte de los alimentos, para una familia pobre, ahí sí es mucho peso, un 21% solo de IVA para comprar comida para la mitad de la población, más o menos, que hoy está bajo la línea de la pobreza, que es lo que pagan, por ejemplo, los grandes pool de siembra o los exportadores, como se vio con Vicentín en estos casos, ¿no? Y se dice, bueno, ¿cuánto terminan ganando las exportadoras? No, pero el caso de Vicentín creo que es distinto, porque había fraude, digamos, pirateaban la exportación, digo, es otra problemática. Pero digo, si vos pagás toda la línea de impositiva que te corresponde, la carga impositiva del país es muy alta con respecto inclusive a los países que integran lo que... Pero depende quién, de lo que se paga como impuestos a la fortuna, impuestos a la ganancia, a anticipos, IVA... Bueno, digo, pero el IVA, pero eso es un sector, vos calculás, el IVA para Paolo Roca o para Galperín no tiene el mismo peso que para un laburante o para los que estamos en la calle todos los días. Para uno no significa nada y para otro significa un montón. Entonces ahí me parece que hablar de los impuestos en general para los sectores concentrados de la economía, Argentina no tiene una tasa de impuestos altísima, es menor que lo de los países que se toman como referencia. Quiero saber su opinión respecto de esto. Yo en el caso de los impuestos coincido con vos parcialmente, entiendo que por supuesto que el 21% para los pobres, su incidencia es enorme, pero la carga impositiva, insisto, para el sector productivo, que en definitiva es el que genera riqueza para sacar a los pobres, es altísima. ¿Sí? Digo, parcialmente estamos de acuerdo, pero no en todo. Quiero saber un poco tu opinión, ¿cómo estás? No, algunos datos, ¿cómo estás? Yo no sé si ustedes saben en promedio cuánto se paga el impuesto a las ganancias. No sé si lo estoy recibiendo, chicos. Sí. ¿Se escucha? Se lo escucha abajo. Sí. Okay. No, decía el promedio del impuesto a las ganancias en Europa es del 50% de los ingresos.
Yo creo El que... impuesto a las ganancias. Sí, comparto con Patricio. El gran problema acá no es la presión impositiva. Los datos así lo demuestran. No hay mucha discusión más allá de algunas cuestiones ideológicas. Lo que sí hay es una desproporción en materia de progresividad y regresividad. Aquellos que menos tienen tributan en términos relativos mucho más. Algunas cuestiones de todas formas. Ustedes toman el periodo, entonces decimos, yo comparto desde la dictadura para acá. Evidentemente la Argentina sufre en materia económica un cambio trascendente. Ahora, no es todo lo mismo. Si vos te fijas, por ejemplo, acá en la Argentina existía, ¿se acuerdan el plan Trabajar? Pero supo tener 2 millones de beneficiarios. Sí. Entre 2003 y 2015, esos 2 millones se redujeron a 150.000. Y como contrapartida, el empleo registrado privado, los datos son oficiales, pasó de 3,5 millones a 6,5 millones. Además, jubilaste a 3 millones de personas más. No es lo mismo. No es lo mismo lo que pasó antes de eso y lo que pasó en los últimos 4 años. No es lo mismo. Por eso, cuando a veces... Porque esta es una nota de La Nación. Sí. Que mezcla todo, hace un barullo. Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, pone... Seleccionamos parte del material porque de hecho explicamos la información y es cierto que está todo mezclado. Pone asignación universal por hijo, pero no pone SUAF. Claro. Es decir, yo tengo empleo registrado, cobro el salario familiar, lo paga el ANSES igual que la asignación universal, pero la asignación universal es un plan y el otro no. Bueno, fantástico. Él ponía el ejemplo de Galperín. Galperín, por ejemplo, paga menos contribuciones patronales. ¿Eso está ahí? No, es un subsidio también, ¿eh? Sí, claro. O sea, pero no está. Lo que pasa es que, pero discúlpame, perdón, hay algunos subsidios que tienen buena prensa. Claro. Y diste en el detalle, digo, la fuente, y hay otros subsidios que tienen mala prensa. Pero a ver, yo lo que digo, cuando tú subsidias, por ejemplo, solo un ejemplo quiero decir. No, la energía está subsidiada. Bueno, o las mineras, digo, la extracción. Pero yo lo que digo es lo siguiente, chicos. Claramente, la política social, y no hablo de este gobierno, hablo de la historia de nuestro país, no está siendo eficiente. Porque estamos teniendo de una manera escalonada cada vez más personas que necesitan asistencia social. Claro, porque estás dando respuestas urgentes para un tema que en realidad es importante. Lo estás emparchando. Nosotros venimos emparchando políticas sociales en los últimos 45 años. La realidad es que lo que está faltando realmente acá, creo yo, es una política de empleo. No tenemos trabajo. Pero vuelvo al punto. Igual no es así, porque cuando vos haces la mezcla te da esto. De nuevo, yo puse un ejemplo que si alguien me lo contrasta con la realidad y me dice que es distinto y me lo demuestra, no hay problema. 2.200.000 planes Trabajar en 2003, 150.000 en 2015. Bueno, eso se redujo. ¿Cómo no se redujo? No, está bien. Ahora, como contrapartida vos qué hiciste, bien, incorporaste un derecho que es la asignación universal por hijo, por eso, que equipara... A ver, yo no estoy discutiendo si está bien o está mal. Yo lo que digo es que hay más. Vos me decís puntualmente, ese programa disminuyó. Pero hay más porque tenés más derechos, enhorabuena. Enhorabuena, la asignación universal por hijo, ¿qué es? Fíjate, yo tengo empleo registrado, cobro el salario familiar, ahora no tengo empleo, entonces me condenan doblemente, no cobro nada. No, compensa esa situación. O trabajo en negro, peor aún, porque la verdad que no es que no tiene laburo o que no quiere laburar. Conclusión, es una ampliación de derechos. No es un plan social que se tira y entonces es un fracaso. Lo que parece una interpretación equivocada de lo que significa ese subsidio. Lo insisto, claramente con personas que tienen un nivel de vulnerabilidad altísimo, vos tenés que darle una respuesta desde el Estado. Ahora bien, lo que digo es que no hay un programa para reintegrar a esas personas al sistema económicamente activo para que puedan volver a trabajar, que todos los programas, todos los planes sociales tienen... Macri había lanzado, ¿se acuerdan? En el Palme, que bueno, era un chamullo para los medios. Pero todos esos programas se pueden convertir a empleo. El problema es tener que generar empleo. Y acá también hay una confusión. Superávit fiscal no te resuelve el problema, no te resuelve. El problema es si vos tenés déficit, que en general, fíjate, lo asociamos a los planes sociales. Grave error. Porque los que se la llevan son otros. Pero si vos en realidad tenés déficit, pero ese déficit te permite el crecimiento económico, se repaga solo. Porque todos estos planes sociales, ¿qué creen que hace la persona que cobra un plan social? ¿Cuánto cobra? 10 lucas hoy. Consume. Va y consume. Es el principal reactivador de la economía el que cobra un plan social. ¿Cómo lo vamos a condenar? Al contrario, yo diría que el problema lo tenemos con el excedente. A ver si se entiende, entiende la discusión que estamos planteando en el programa. Nadie condena a los que reciben un plan social. Simplemente se hace un análisis que respecto a las políticas sociales en el tiempo de la República Argentina, encontramos que cada vez nuestra pobreza aumenta y que más personas tienen
Planes sociales. Planes sociales y pierden el empleo. O sea, y no tienen trabajo. Y no hay generación de Pero empleo. vamos de nuevo, no. Los datos de empleo registrados muestran otra cosa. No, sí, a ver. O sea, si vos lo mirás... Estamos arriba de los 2 dígitos de desempleo en la Argentina. Claro, pero Bueno, ¿cuánto, si lo mirás pero hace ¿cuánto 7 tuviste en 2015? ¿Cuánto tuviste? 7 y pico. No. Sí, cuando se fue Cristina se fue No, con 5,9. Es más, si querés decime que el dato oficial no estaba disponible y esa te la acepto. El último dato es el del segundo trimestre de 2015, que era 6,3. Todos los datos indican que la tendencia era la baja, con lo cual probablemente esté alrededor del 6%. No es lo mismo que el 12 que tenés hoy o el 13, no me digas que es lo mismo. Entonces, no pasó siempre lo mismo. Y tuviste en 2001, 2002, 2003, tuviste ¿cuánto de desocupación? 25%. Bueno, entonces, no es lo mismo. No es que toda la historia argentina siempre pasó eso, no, ¿no? pero a ver, ahí no estoy de acuerdo. Lo que pasa Porque estás hablando de una época donde se destrozó todo y hubo un rebote del empleo y la capacidad instalada que había allá en la Argentina. No hubo o sea, volvió a los niveles de empleo que había previo a la debate bueno, que pero hubo por más eso, grande de historia. está bien, volvió a Está bien, pero no es niveles- que se generó empleo, que se abrieron fábricas, que hubo nueva inversión. ¿Cómo generó empleo? Con la capacidad instalada que tenía la Argentina. Ah, no se abrió ninguna fábrica. No, sí, se abrieron fábricas, pero no fue una política que Bueno, hizo que la ese sería en inversión realidad directa, un venga a la eje de Argentina discusión, forma- me parece interesante. La Argentina viene padeciendo, digamos, en los últimos años, más allá de que nos podemos poner de acuerdo o no, o cuál es el momento del punto de quiebre, claramente para mí el gobierno de Macri fue un destructor del empleo, eso está claro, o de generar un empleo de muy mala calidad que no servía para nada. Pero al margen de eso, la Argentina hace al menos 40 años ha perdido, por ejemplo, capacidades industriales. ¿Cómo se explica que es el único país en el mundo, que perdió capacidad industrial? Digo, porque el resto de los países del mundo hacen lo que pueden para industrializarse. La Argentina es el único país del mundo que en los últimos 30 años se desindustrializó. ¿Y por qué ¿Cómo pensás que- logramos hacer esto? Esta sería ¿Pero por qué pensás que mi sucede pregunta. eso? ¿Pero por qué pensás Me parece que... no, me parece que No hay- sé primero si estamos de acuerdo sobre esta Hay apreciación. distintas versiones. A ¿no? ver. Digo, es buena la aclaración porque Contame. hoy hay muchas propuestas en materia política económica que sugieren ser un país de servicios y no industrial. Bien, es la profundidad, la escala superior de lo que él plantea. La Bien. dictadura hizo percha a la industria en la Argentina. No Sí. por nada, la mayor cantidad de desaparecidos eran justamente trabajadores de la Obreros industria. ¿Y ¿Por qué industriales. pasó eso? Sí. Porque básicamente en la industria vos tenías congregado el poder sindical, es decir, la organización de los trabajadores estaba concentrada ahí. La dictadura del 76, a diferencia incluso de las dictaduras anteriores, fue una dictadura totalmente antiindustrial. Incluso en Brasil no pasó habiendo dictadura. Bueno, pero ahí tenemos un punto de acuerdo. ¿Te Del puedo sumar? 76 en Sí. adelante, digamos. Ahí yo comparto eso, lo que decía Hernán de la dictadura, claramente fue a destruir y a intentar desarmar como clase social a los trabajadores. Sí. Claramente, por lo menos desde mi punto de vista, eso no se revirtió. Por eso digo, no pero no ¿qué hizo hubo la una democracia reversión con eso? de eso. Si uno ve, porque también nos olvidamos, ¿no? Existió después el menemismo en la Argentina que continuó y profundizó Sí, fue tan la destructivo. tarea de la dictadura. digamos, empatando a la dictadura. Y en esos sectores, o sea, uno dice, bueno, perdió la clase trabajadora, se intentó desarticular como clase. ¿Quién ganó? Ganaron los bancos, concentrados. ganaron los sectores ligados a las finanzas internacionales y ganaron los sectores de lo que hoy se llama el agropower, ¿no? El campo, etc. ¿Ese modelo cambió estructuralmente o no cambió? Desde mi punto de vista, no. Por lo que decía Hernán, hay ciclos, puede haber un ciclo donde hay mayor peso de la economía interna, pero ¿esto cómo se ve? Bueno, el trabajo en negro, ¿bajó alguna vez del 30-35% después de la dictadura? No. La pobreza, ¿bajó alguna vez los datos de verdad del 25, 20, querés decir? Patricio, Pero menos de eso, Patricio. la pobreza no bajó. Ustedes Eso- en No, 2015 pero- discutían tercerización. ¿Cómo Y un año después Claro. tuvieron que discutir desempleo porque Macri Y hizo son, percha las a la dos, y Argentina. son las dos caras de la No misma es lo moneda. mismo discutir Pero- tercerización. Pero, Hernán, escúchame, Bueno. si vos no discutís el trabajo en Eso negro, es porque tienen porque que esos son los reconocer- trabajadores, Escúchame, pero el Hernán, IFE, esos pero son los el IFE, trabajadores chicos. que después de, Sí. suponete, vos Tengo- decís, tengo bueno, que todas las cerrar, Patricio, conquistas, tienen que esos son los reconocer que se trabajadores generó que empleo, estaban Patricio. en la nada. O sea, como estaban en negro, como estaban tercerizados, como se aprovechan todas las grandes empresas de la Pero lo comparto, tercerización. no me corras y por eso- izquierda porque lo comparto. No, eso. pero no es por izquierdo, Lo no, es que para digo discutir es, el modelo. Digo, no es lo ¿por qué mismo- eso no se tocó? No es lo mismo ¿Se está discutir- tocando ahora? No es lo mismo discutir empleo-salario que tercerización. Vos discutías Pero vos tenés una tercerización en herencia. 2014, 2015, Claro. porque había generado empleo. Entonces, reconozcan eso
Pues Pero yo se comparto generó la empleo, sobre pero eso. se generó Pero empleo. yo creo que en una eso hay cosa no me consenso. parece- Perdón. Tengo que ir cerrando el bloque, que también quiero una palabra de Marina que me está pidiendo hablar hace rato. Pero lo que digo es, el IFE lo que demostró que el 50% de los que pueden trabajar están en negro en Argentina. Casi 9 millones de personas pidieron el IFE porque no tenían ni registro ni padrón. Entonces, vuelvo a esto. Podemos hablar de lo que le hizo la democracia luego de la dictadura, que fue poco, que los índices, vuelvo a esto, cada vez tenemos más pobres, más desocupación y más gente en negro. Digo, me parece que la discusión es muy amplia, da para largo, pero quiero saber tu opinión, Marina, cortita, porque tengo un móvil que tengo que ir para ahí. Pero Sí, en realidad, más que mi opinión, yo lo que le quiero preguntar a Hernán es si ves posible después de esta pandemia, digo, el gobierno puso IFE, ATP, que realmente haya una decisión política de mover esto de los planes sociales hacia generar empleo. Digo, ¿qué viste los primeros 2 meses de gestión pura del gobierno antes de la pandemia y cómo te lo imaginas después? Antes, mira, los primeros 3 meses, es muy ilustrativo esto, los primeros 3 meses del 2020, el poder adquisitivo de los salarios del empleo registrado privado aumentó entre 6 y 7%. Se lo comió la pandemia después. Hay que volver a esa cuestión. Pues si pasa eso y se reactiva la economía, vos generás empleo. Y el plan social se va solito al empleo, porque nadie quiere cobrar un plan social. Si vos podés laburar y cobrar un salario, Eso es esta es la obvio. Sí, realidad. eso es obvio. Nosotros no demonizamos jamás. No, Si hay no, algo- el tema es cómo se genera empleo. Esa es la gran... ¿cómo Este lo sería el revertís? eje, me parece, de la Ese es el eje de discusión. la discusión, que es lo que no sucede.